Bienvenidos a Sanar con un curso de milagros. Hoy tenemos por delante un episodio en el que vamos a explorar uno de los conceptos más profundos de un curso de milagros: la revelación, el tiempo y los milagros. Corresponde a la sección 2 del capítulo 1. Acompáñame. Esta sección del curso nos introduce a la diferencia entre la revelación y el milagro, explicando cómo la revelación nos une con la verdad absoluta y cómo los milagros transforman nuestra percepción en el mundo de la forma. A lo largo de este episodio vamos a desglosar cada uno de los 6 párrafos de esta sección, profundizando en su significado dentro del curso, su análisis desde la psicología profunda y su aplicación desde la visión espiritual. Además, al final del episodio haremos un ejercicio práctico para integrar la enseñanza en nuestra vida cotidiana. Si alguna vez has sentido que un solo instante de claridad puede cambiar tu vida, o que el tiempo puede desaparecer en un momento de certeza absoluta, quédate, porque este episodio es para ti. El párrafo 1 se titula La revelación y la suspensión del miedo, y dice así: la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. La explicación que podemos dar desde un curso de milagros es sobre la siguiente frase clave: la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Aquí el curso nos está diciendo que la revelación es una experiencia directa de la verdad, en la que el miedo y la duda desaparecen completamente. ¿Por qué nos dice que es temporal? Esto sugiere que mientras sigamos identificándonos con el cuerpo y la mente separada, no podremos sostener esa experiencia por mucho tiempo. Es como si nuestra mente no estuviera acostumbrada a tanto amor o certeza. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que durante un instante tienes una sensación de paz absoluta. No hay miedo, no hay conflicto, solo certeza total. Puede durar un momento, un minuto o una hora, pero después la mente vuelve a su percepción habitual de separación. Esto es lo que un curso de milagros llama revelación, un contacto directo con la verdad, sin intermediarios ni dudas, sin miedo. Otra de las frases de este párrafo es la siguiente: refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas.
La proximidad física no puede proporcionarla. Aquí nos dice algo muy importante, y es que la revelación nos recuerda cómo nos comunicamos con nuestra fuente antes de la separación. Es una experiencia íntima, personal y directa, sin necesidad de palabras. Pero no podemos encontrarla en lo físico, aunque muchas veces la buscamos en relaciones interpersonales. Un ejemplo de la vida cotidiana puede ser en el siguiente ejemplo que os propongo. Pensemos en alguien que busca completarse en una relación de pareja. Quiere sentirse especial, seguro, segura, amado, amada, como si esa conexión pudiera darle la certeza que en realidad solo puede venir de la conexión interna con su verdadero ser. Ese es el error. Pensar que otra persona puede darnos la plenitud que solo se encuentra en nuestra relación con la totalidad de la vida. Un ejemplo práctico podría ser si tenemos a una persona que busca una pareja, una sensación de unidad absoluta, de pertenencia total, pero tarde o temprano la relación humana no puede sostener esa sensación por completo. Porque lo que realmente busca no está en el otro, sino en su conexión con la verdad interna. Como reflexión nos podríamos preguntar, o podríamos preguntarle, ¿dónde has buscado fuera de ti una paz que solo puedes encontrar dentro? La siguiente frase que podemos analizar en esta primera sección, en este primer párrafo, sería la siguiente. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Aquí el curso nos diferencia la revelación del milagro. La revelación es una experiencia de unión directa con la verdad. El milagro es un cambio de percepción en nuestra relación con los demás. Los milagros corrigen nuestra forma de ver el mundo y nos llevan a una relación más amorosa con los demás. Un ejemplo práctico podría ser un milagro cuando ocurre cuando soltamos el juicio sobre alguien y en su lugar ves con amor. Puede ser un instante en el que en lugar de responder con ataque, eliges ver con compasión y aceptación. Podríamos reflexionar a este respecto si cada vez que eliges ver con amor en lugar de juicio, ¿estás permitiendo un milagro? Otra de las siguientes frases en este párrafo primero sería la siguiente. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. En este punto el curso nos dice que ni la revelación ni el milagro vienen de la mente racional. La conciencia es solo el lugar donde experimentamos estos estados, pero no es la fuente de la verdad. No podemos forzar la revelación desde la mente racional. Los milagros tampoco se pueden hacer por voluntad del ego, sino que ocurren cuando estamos listos para ver de otra forma. Un punto clave en este párrafo es que nuestra conciencia es el campo de experiencia, pero no el origen de la verdad. Podríamos reflexionar lo siguiente. No es mi mente racional la que me lleva a la verdad, sino mi disposición a soltar lo que no es verdad. Otra de las frases importantes en este párrafo, y te animo a ir siguiendo el libro, si lo tienes delante te va a facilitar poder ir comprendiendo este primer párrafo. Es la siguiente
frase. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. A este respecto lo veremos más concretamente en el movimiento mental, donde vamos a ir explicando poco a poco cómo es ese movimiento que viene desde la conformación del sistema de creencias y cómo ese sistema de creencias se acaba expresando en la experiencia. Es muy interesante ver ese movimiento y vamos a poder comprender a través de observar las experiencias que hemos vivido cuál es nuestro sistema de creencias, ¿no?, que estamos sosteniendo. A este respecto, el curso nos deja una gran enseñanza. Nos dice que lo que creemos se refleja en nuestras acciones. Si creemos en el miedo, nuestras acciones estarán dominadas por él. Si creemos en el amor, nuestra vida será una expresión de esa confianza. Algo que nos puede ayudar a ver lo que creemos es muchas veces observar a los testigos que tenemos delante, nuestra pareja, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, ¿verdad? Muchas veces nos muestran aquellos sistemas de creencia que estamos sosteniendo. Si tengo miedo, pues probablemente voy a estar enfrente de situaciones que me generen ese miedo precisamente para solucionar ese aspecto que tengo que trascender. Pero esto, como ya os digo, lo vamos a ir viendo más despacio en el episodio de el movimiento mental. Un ejemplo práctico en esta oración que acabamos de analizar es: si alguien cree que la vida es hostil, actuará con desconfianza, defensa y ataque. Si alguien cree que la vida es amorosa, será o estará más abierto al compromiso, a ser compasivo y a ser pacífico. Podríamos reflexionar el hecho de: si quiero cambiar mi vida, primero debo cambiar lo que creo sobre ella. Desde la psicología profunda, este párrafo nos diría que la revelación es un acto con el sí mismo, el arquetipo de la totalidad dentro de la psique humana. La búsqueda en lo físico puede interpretarse como la proyección del ánima o el animus, que nombró el psiquiatra Jung, austriaco, con una enseñanza que nos dejó sobre la psicología profunda que os invito a indagar. Él nos podría decir que donde buscamos en otros lo que hemos olvidado en nosotros mismos, podríamos estarlo buscando precisamente en lo físico, ¿verdad?, en esas proyecciones del ánima y del animus, que son las energías que hay en lo femenino y en lo masculino de cada uno de nosotros, independientemente del sexo que tengamos. También la psicología profunda nos diría que el milagro es un ajuste en nuestra percepción. Es similar a los momentos del insight terapéutico, donde un cambio de pensamiento transforma nuestra experiencia. Pero también podríamos analizar este párrafo como un maestro espiritual, donde nos enseñaría a soltar el miedo y a preparar la mente para la revelación. No podemos buscar la revelación, pero podemos preparar el terreno para ello. Los milagros no dependen de nosotros, pero sí nuestra disposición a ver con amor. Como frase clave podríamos plantearnos: la paz no se busca, se permite. Como ejercicio final de este primer párrafo de la sección 2, te animo a que pienses en un miedo, en una duda que tengas ahora mismo. Puedes incluso cerrar los ojos y preguntarte:
¿Es esta creencia absoluta y verdadera? Imagina soltarla por un instante y sentir lo que hay detrás. Ese espacio de quietud es el principio de la revelación. Pasamos ahora al párrafo 2, que se titula de la siguiente forma: La revelación como experiencia personal e inexplicable. Dice así: la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Aquí el curso nos da una clave fundamental sobre la revelación. Y es que la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Esto explica que la revelación no se puede enseñar ni explicar porque es una experiencia que se vive, no se transmite. Podemos hablar sobre la revelación, pero no podemos hacer que otro la entienda hasta que la experimente por sí mismo. Es similar a intentar describir un color a alguien que nunca lo ha visto. Imagina tratar de explicar qué es el amor incondicional a alguien que nunca lo ha sentido. Puede dar definiciones, ejemplos, pero hasta que la persona lo viva en su interior, no podrá comprenderlo realmente. Un punto clave aquí es que la revelación es una experiencia directa de amor absoluto y certeza total. No es un concepto, es una vivencia. Otra cosa que nos dice, otro mensaje que nos transmite este segundo párrafo es lo siguiente: de ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil, refiriéndose a la revelación, y es que las palabras son símbolos y la revelación es una experiencia más allá del lenguaje. No es un conocimiento intelectual, sino un reconocimiento directo de la verdad. Por eso, cuando alguien intenta describir una experiencia de revelación, las palabras quedan cortas. Piensa en un momento de tu vida donde experimentaste una paz profunda y una sensación de unidad. Si intentas explicarlo con palabras, ¿acaso no sentirías que las palabras no pueden abarcarlo completamente? El lenguaje pertenece a la mente racional, pero la revelación trasciende la razón. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Aquí el curso diferencia dos caminos de aprendizaje. La revelación es una experiencia interna, mientras que el milagro es la acción externa que cambia nuestra percepción. Como ejemplo de revelación, podríamos imaginar de repente que tienes un instante de certeza total en el que te das cuenta de que nunca estuviste separado o separada de la totalidad. No hiciste nada para que ocurriera, simplemente sucedió. Un ejemplo de milagro podría ser
Cuando antes sentías odio y rencor por alguien, pero de repente decides verlo de otra manera y soltar el juicio. Has elegido el amor en lugar del miedo. Eso es un milagro. Los milagros son la práctica que nos lleva hacia la revelación. Otra de las frases que tenemos en el segundo párrafo de esta segunda sección es la siguiente. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal, refiriéndose a los milagros. El curso nos dice que en este momento de nuestro aprendizaje, los milagros son más útiles que la revelación porque los milagros nos enseñan a sanar nuestras relaciones, a cambiar nuestra percepción de cómo vemos el mundo. La revelación ocurre sola, pero los milagros requieren nuestra participación consciente, requieren de una decisión. El milagro, además, nos entrena a ver con amor. Un ejemplo práctico podría ser en pensar en una persona con quien tienes un conflicto. Y podrías preguntarte, ¿puedes verla de otra manera? ¿Puedes elegir la paz en lugar del ataque? Un punto clave en esta cuestión es que no puedes hacer que la revelación llegue, pero puedes elegir los milagros todos los días. La siguiente frase dentro de este párrafo es la siguiente. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Aquí el curso nos dice algo muy importante, y es que no podemos forzar la sanación, no podemos obligarnos a dejar de tener miedo, pero sí podemos hacer pequeños cambios en nuestra percepción que nos conduzcan a la sanación. Por ejemplo, si alguien tiene miedo al fracaso, no se puede obligar a no tener miedo, pero sí puede elegir ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Ese cambio de percepción es un milagro. Podríamos reflexionar, por ejemplo, que no puedo forzarme a ser feliz, pero sí puedo elegir el pensamiento más amoroso en ese momento. Otra cuestión o frase importante en este párrafo es la siguiente. Nos dice, la revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Esta es la idea central del párrafo. Es la revelación que no se puede describir porque el amor absoluto no tiene palabras. Por ejemplo, si pides a alguien que describa qué es el amor verdadero, puede intentarlo con palabras, pero ninguna palabra lo abarcará completamente. Solo puedes conocerlo cuando lo sientes en lo más profundo de ti. Un punto clave es que la revelación es la experiencia de un amor que no se puede definir, solo se puede vivir. Pasamos ahora al análisis desde una visión desde la psicología profunda, que nos diría que la revelación es un acto con lo transpersonal, es la parte más elevada de la conciencia humana. Desde la psicología transpersonal podríamos decir que el amor absoluto no es un concepto, sino una realidad que se experimenta cuando la mente se abre a ello. El milagro sería la terapia psicológica de la percepción, una práctica constante de reinterpretar el mundo desde el amor en lugar del miedo. Como frase clave podríamos ver que la mente racional no puede comprender lo infinito,
pero sí puede disponerse a experimentarlo. Si lo viéramos con los ojos de un maestro espiritual, nos podría enseñar que la revelación no se puede buscar ni forzar, solo se puede permitir. Los milagros son el cambio para preparar la mente para la revelación. La experiencia del amor absoluto está disponible para todos, pero cada uno la vivirá de un momento o en su momento. Y como frase clave podríamos obtener la enseñanza de que no necesitas entender la verdad, solo necesitas estar dispuesto o dispuesta a experimentarla. Como ejercicio final te propongo indagar en esta enseñanza haciendo el siguiente ejercicio. Piensa en una vez que intentaste explicar una experiencia profunda, pero las palabras no fueron suficientes. Pregúntate, ¿cómo puedo confiar más en la experiencia en lugar de tratar de definirla? Imagina que sueltas la necesidad de comprender y solo te abres a sentir. Esa apertura es el comienzo de la revelación. Continuamos avanzando en uno de los párrafos más bellos de esta sección, el párrafo 3, que lo puedes localizar en la página 8. Y dice así: este párrafo es la reflexión sobre la reverencia y la revelación. Dice lo siguiente: la reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, por ahora, estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. El curso nos explica que la reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente, porque en ese momento experimentamos la verdad absoluta, la plenitud total. Un punto clave en este párrafo es que la reverencia es una respuesta natural ante algo que nos sobrepasa completamente, mientras que la revelación es un contacto directo con la totalidad, con lo inmutable y eterno, y por eso genera reverencia. Por ejemplo, puedes pensar en un momento en el que experimentaste una paz tan profunda que todo parecía estar en orden, sin esfuerzo. Ese instante de claridad, esa certeza total,
es lo que el curso llama revelación. Podríamos reflexionar en lo siguiente, y es que si la reverencia es para la verdad absoluta, ¿por qué a veces la dirigimos a cosas externas? Otra de las frases importantes en este párrafo es la siguiente: no es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Aquí el curso nos dice algo clave, y es que los milagros no son algo para venerar, sino para practicar. Diferencia entre la revelación y el milagro. La revelación lo explica como un estado de certeza total más allá del tiempo, mientras que el milagro es una corrección de la percepción, una decisión de ver con amor en lugar del miedo. Cuando sentimos reverencia por un milagro, podríamos estar dándole un significado místico o especial, cuando en realidad es una práctica que todos podemos hacer. Como puntos claves en esta frase, tendríamos que el milagro no es algo que nos ocurre, sino algo que elegimos hacer. Y otro aspecto fundamental es que es un cambio de percepción disponible en todo momento. Por ejemplo, imagina que decides perdonar a alguien que te lastimó. Has cambiado tu percepción y te has liberado de un peso enorme. Eso es un milagro, pero no necesitas venerarlo, sino simplemente seguir practicándolo. Podríamos reflexionar en lo siguiente: si el milagro es simplemente una elección de amor, ¿por qué a veces lo hacemos como algo extraordinario? La siguiente oración de este párrafo es la siguiente: tú eres la creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. Aquí el curso nos recuerda que no hay grados de valor en la creación. No somos inferiores ni superiores a nadie. ¿Por qué esto es importante? Muchas veces nos sentimos pequeños, indignos o separados de la fuente. Creemos que hay algo superior a nosotros, cuando en realidad somos parte de la totalidad. Como puntos clave podríamos destacar que no necesitas sentirte inferior ante nada ni nadie. Eres tan perfecto o perfecta como la totalidad de la que formas parte. Por ejemplo, cuando admiramos a alguien, podemos reconocer su grandeza sin sentirnos pequeños. No es necesario poner a los maestros en un pedestal, porque lo que ellos han recordado, nosotros también lo podemos recordar. Como reflexión podríamos destacar que si realmente soy una creación perfecta, ¿qué creencias tengo que me hacen sentir menos? La siguiente frase es: el milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. El curso aquí nos dice que los milagros no ocurren entre superiores e inferiores, sino entre iguales. Como ideas clave podríamos destacar que el milagro es un regalo de la mente a la mente, no de un ser superior a un ser inferior. No hay jerarquía en el amor. Y como ejemplo práctico podríamos ver: cuando perdonamos a alguien, no lo estamos perdonando desde arriba, sino simplemente eligiendo ver con amor
en lugar de juicio. Podríamos reflexionar en lo siguiente: si el amor no hace diferencias, ¿qué me impide verme igual a los demás? La siguiente frase del párrafo nos dice así: no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no pertenezca a Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Como puntos clave de esta frase, de esta oración, nos habla lo siguiente, y aquí es donde también vamos a comenzar ya a aplicar el lenguaje más universal. Ya sabemos que un curso de milagros está escrito a través de un lenguaje más cristiano, sin embargo, precisamente se hizo así para realizar algunas correcciones que se han estado dando en la religión, ¿verdad? En la religión cristiana. Y es un gesto intencionado el hecho de utilizar este lenguaje cristiano. No obstante, vamos a universalizarlo, ya que puede generar distintas resistencias. Hablo por experiencia propia para las personas que no somos religiosas, y esto nos puede generar un conflicto. Así que una de las frases clave nos dice: Jesús no es diferente a nosotros en esencia, solo en la conciencia que tiene o que viene de la verdad. Aquí ya vamos a aplicar el lenguaje más universal, donde Jesús podemos sustituirlo o, en otras palabras, referirnos a la conciencia despierta, al maestro interior o al principio de sabiduría universal. De esta forma mantenemos la enseñanza más accesible para todos. Así que aplicándolo podríamos decir que la sabiduría universal, esta fuente que nos sostiene, no es diferente a nosotros en esencia, solo en conciencia que tiene de la verdad. Él, esta conciencia o este maestro interno, no ha retenido nada del ego, mientras que nosotros aún estamos deshaciéndolo. Esto lo exploraremos también en el movimiento mental, donde vamos a poder analizar los dos sistemas principales de pensamiento en la mente humana. Uno de los ejemplos que podríamos dar sobre el deshacimiento del ego es: imaginamos que alguien ya ha llegado al final de un camino y puede mostrarte el camino con claridad, pero eso no significa que él sea mejor que tú, solo que ya ha recordado cómo llegar. A modo de reflexión podríamos pensar si la única diferencia entre este maestro interno y yo es el recuerdo de la verdad que me impide recordar. Una respuesta a la que llegaremos a lo largo del curso, y más concretamente en el episodio del movimiento mental. Analizando este párrafo desde la psicología profunda, esta nos diría que el problema de la reverencia mal dirigida es la proyección del maestro sabio en una figura externa, en lugar de reconocerlo dentro de nosotros. El peligro de la idolatría es cuando colocamos a alguien en un pedestal inconscientemente y nos colocamos en un nivel inferior a nosotros. Esto refuerza la sensación de separación en lugar de la de unidad. Y un punto clave en este análisis es que el verdadero maestro es el que nos ayuda a recordar que no necesitamos maestros. Analizándolo desde un maestro espiritual, este nos enseñaría que Jesús o
la conciencia universal, el sabio interno, no es un ser a quien venerar, sino un hermano mayor que nos muestra el camino. No hay personas más espirituales que otras, solo diferencias en el nivel de recuerdo. El milagro es algo que todos podemos hacer en cualquier momento. Podríamos reflexionar o destacar una de las frases clave, que es la siguiente. No sigas al maestro, sigue lo que el maestro te enseña. Para practicarlo podemos hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Piensa en alguien a quien has puesto en un pedestal. Pregúntate, ¿qué cualidad en esa persona admiro que en realidad también está en mí? Reconoce que todo lo que ves en los demás es un reflejo de lo que puedes despertar en ti. Ese reconocimiento es un milagro. Como hemos dicho, el milagro es un cambio de percepción en la forma en la que vemos, en la forma en la que interpretamos el mundo que nos rodea y el mundo interno también. Avanzamos en el párrafo 4, la ascensión y el tiempo como ilusión, un párrafo muy interesante que dice así. Nadie viene a la fuente sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que desde uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de la fuente. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre la fuente y tú sería demasiado grande para que la pudieras salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro por ser un hijo de la fuente. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la totalidad, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y la fuente somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes, en reconocimiento de la mayor grandeza de la fuente. Vamos a explicar desde un curso de milagros la frase nadie viene a la fuente sino por mí no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. Un punto clave aquí en el curso nos dice que la sabiduría universal ya está en nosotros, en todos. Pero en la experiencia humana todavía no hemos recordado completamente nuestra unidad con la totalidad, o mejor dicho, la hemos olvidado. El tiempo solo parece separar a aquellos que ya han recordado de aquellos que aún están en el proceso del despertar. Por ejemplo, imagina que hay un grupo de personas caminando por un sendero hacia la cima de una montaña. Algunos ya están más cerca de la cima porque han avanzado antes, pero no son diferentes en esencia de los que vienen detrás. Solo han recordado antes cómo llegar. Otro punto clave es que no hay jerarquía en la verdad, solo diferencias en el nivel de recuerdo. Podríamos reflexionar lo siguiente: si el tiempo no existe realmente, ¿qué me impide recordar ahora? Otra de las frases importantes en este párrafo es: la afirmación tiene más sentido desde un punto de vista de un eje vertical
que de uno horizontal. Vamos a comprenderlo mejor cuando escuchemos el episodio del movimiento mental, porque ahí vamos a ver los niveles de descenso. Aquí el curso nos introduce en una metáfora sobre el tiempo. Nos dice así: el camino al despertar no es lineal, es decir, horizontal, sino un cambio de percepción que es vertical. Hay una explicación sencilla a esto, y es que pensamos en la vida como un proceso horizontal, es decir, nacer, crecer, aprender, evolucionar. Pero el despertar no depende del tiempo, sino de un salto en la conciencia. Un solo cambio de percepción puede elevarnos más rápido que años de búsqueda. Por ejemplo, puedes creer que necesitas años de trabajo interno para sanar, pero si en un instante decides ver las cosas de otra manera, has dado un salto vertical. Como punto clave podríamos destacar que la sanación no necesita tiempo, solo un cambio en la percepción. Te planteo una de las preguntas para reflexionar. Es la siguiente: ¿estoy esperando que el tiempo me sane? ¿O estoy dispuesta a cambiar mi percepción ahora? En la frase "tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de la fuente", nos presenta una estructura de enseñanza, pero no en términos de superioridad, sino de experiencia en el recuerdo. En el despertar de la conciencia hay niveles de recuerdo. El maestro interior ha recordado antes, pero no es superior a nadie. Por ejemplo, piensa en un maestro que ha aprendido algo antes que tú, pero que te guía con amor porque sabe que también puedes llegar ahí. Un punto clave que podríamos tener en cuenta en esta sección es que no se trata de superioridad, sino de acompañamiento en el recuerdo. Te comparto una de las frases para reflexionar, y es: si alguien más ya ha despertado, ¿por qué no podría hacerlo yo también? Seguimos avanzando en el párrafo con otra de las frases importantes. Dice así: en el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre la fuente y tú sería demasiado grande para que la pudieras salvar. Un punto clave aquí es que el camino hacia la totalidad es más fácil cuando alguien ya ha trazado el sendero. Por ejemplo, imagina un niño que aprende a caminar. Necesita a alguien que lo guíe al principio, pero eventualmente camina solo porque el conocimiento estaba siempre en él. Un punto clave aquí es que la conciencia despierta no es algo externo, sino una guía hacia lo que ya somos. Como reflexión, te comparto una frase que es la siguiente: si la sabiduría ya está en mí, ¿qué me impide recordarla completamente? Continuamos analizando el párrafo con la siguiente frase. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación "yo y la fuente somos uno", pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza de la fuente. Como puntos clave podríamos destacar que el despertar no significa que seamos separados
o inferiores, sino que aún estamos recordando. La totalidad ya es parte de nosotros, pero aún la percibimos como algo externo. Como ejemplo práctico, podríamos imaginar un océano, donde cada gota de agua forma parte del océano, pero una gota que ha olvidado que es agua podría pensar que está separada. Solo necesita recordar lo que siempre ha sido verdad. Un punto clave aquí es que la totalidad nunca ha estado separado de nosotros, solo parece estarlo porque aún no la recordamos completamente. Como reflexión, te comparto una de las frases, y es que si ya soy parte de la totalidad, ¿qué necesito soltar para experimentarlo? Analizándolo desde la psicología profunda, esta nos diría que este párrafo habla del proceso de individuación, donde poco a poco integramos lo que siempre ha sido verdad en nosotros. El despertar no es un camino de aprendizaje, sino recordar lo que ya somos. Es clave recordar que el tiempo no es una barrera real, solo una percepción que nos limita. Observándolo desde la maestría espiritual, este nos enseñaría que no hay barreras reales para el despertar, sino creencias que nos limitan. El tiempo no es necesario para recordar, solo disposición para ver de otra manera. El despertar no es algo que alguien nos da, sino algo que surge dentro cuando estamos listos. Como frase para reflexionar, te comparto la siguiente. No estás separado de la totalidad, solo estás recordando quién eres. Como ejercicio final a este párrafo, te propongo que pienses en un área de tu vida donde crees que el cambio tomará años. Pregúntate, ¿podría cambiar mi percepción en este momento? Imagina que sueltas la idea del tiempo como un obstáculo. Ese cambio en la percepción es el colapso del tiempo. Continuamos avanzando en el penúltimo párrafo de la sección 2 de Un Curso de Milagros, que nos habla de la revelación y la relación con el mediador interno. El texto nos dice así: las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, debido a mi proximidad con el mediador, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El mediador es el vínculo entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de la fuente hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de la fuente hacia ti, pero no de ti hacia la fuente. La explicación que Un Curso de Milagros nos da con este párrafo es la idea clave sobre la revelación. Consiste en que no la generamos nosotros, sino que es recibida desde la totalidad, desde algo más grande, desde eso que nos sostiene a todos. La frase «las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad con el mediador y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación», nos quiere decir que la revelación no ocurre de manera caótica ni arbitraria,
Se da cuando la mente está lista para recibirla. Es lo mismo que ocurre cuando estudiamos un curso de milagros. Es un aprendizaje paulatino, lento en algunos casos, en función de la conciencia que cada uno tiene. Como puntos centrales, aquí podríamos destacar que la conciencia despierta no provoca la revelación, pero sí puede ayudar a facilitar el proceso de recibirla. No es algo que podemos forzar, solo permitir. Como ejemplo práctico, podríamos imaginar una persona que intenta recordar algo olvidado. Mientras más se esfuerza en recordar, más difícil se vuelve. Pero cuando relaja su mente, la respuesta llega naturalmente. Como punto clave aquí destacaríamos que la revelación no se persigue, se permite. Y podríamos además reflexionar con la siguiente frase: si no puedo forzar la revelación, ¿cómo puedo abrirme a recibirla? Avanzando en el párrafo, hay una frase que nos dice: el mediador es el vínculo entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de la fuente hacia ti. Podríamos preguntarnos qué es el mediador. El mediador no es un ser separado, sino un principio dentro de nuestra propia mente que nos conecta con la totalidad. Es la parte de la mente que aún recuerda la verdad, el vínculo entre nuestra percepción y la realidad absoluta. Sin este puente, la mente humana seguiría atrapada en su percepción limitada, en su mente egoica, en su mente errada. Un ejemplo práctico podría ser: imagina que tu mente es una radio. Si la radio está sintonizada con una frecuencia baja, no capta la señal más elevada, ¿verdad? El mediador interno es la antena que nos permite recibir la señal de claridad. Un punto clave aquí es que siempre estamos conectados a la totalidad. Lo que ocurre es que a veces nuestra mente está en otra frecuencia. A modo de reflexión te comparto una de las frases que dice así: si la conexión con la totalidad ya está dentro de mí, ¿qué me impide escucharla? La siguiente frase interesante en este párrafo es la siguiente. Nos dice: la revelación no es recíproca. Procede de la fuente hacia ti, pero no de ti hacia la fuente. Es un punto clave en un curso de milagros. Nos dice que la totalidad no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos recordar nuestra conexión con ella. ¿Por qué esto es importante? En muchas tradiciones espirituales se habla de buscar a la divinidad, pero aquí el curso nos dice: no necesitas buscar, porque ya eres parte de la totalidad. Un ejemplo práctico podría ser: imagina un pez que necesita buscar el océano. Ya está en él, aunque no lo perciba. Asimismo, nosotros ya estamos dentro de la totalidad, aunque se nos olvida que estamos en ella. Un punto clave aquí podría ser que la revelación no es algo que enviamos a la totalidad, sino algo que nos llega como cuando estamos listos para recibir.
Y para reflexionar, te comparto la siguiente pregunta. Si la totalidad ya está aquí, ¿qué necesito soltar para experimentarla? Analizando este párrafo desde la psicología profunda, esta nos explicaría que el mediador interno es el arquetipo del sabio. Es la parte de nuestra psique que sabe que la unidad ya es real. Desde la psicología transpersonal, este mediador podría compararse con la intuición profunda, esa voz interna que nos guía más allá de la lógica, que todos tenemos. Tú también. Un punto clave aquí es que la mente racional no es la fuente de la verdad, pero puede aprender a recibirla. Si lo analizamos desde el maestro espiritual, este nos enseñaría que no se busca la revelación, se permite. Siempre hay una parte de nuestra mente que ya recuerda esa verdad y que el trabajo del despertar es aprender a escuchar lo que siempre ha estado ahí. Una frase clave aquí sería: no necesitas recordar la verdad, solo necesitas dejar de bloquearla. Para finalizar este párrafo, vamos a hacer un ejercicio final. Te invito a que cierres los ojos y respires profundamente. Pregúntate: si la verdad ya está en mí, ¿qué distracciones estoy dejando que la tapen? Imagina que te permites simplemente escuchar en silencio. Ese silencio es la frecuencia donde la revelación ocurre. Y llegamos al párrafo final de esta sección del curso, del capítulo 1, el significado de los milagros. Y en este párrafo 6, que ya pertenece a la página 9 del libro, se llama el milagro como colapso del tiempo. El tiempo es un concepto muy importante en un curso de milagros, así que te animo a poner atención en este párrafo, que dice así: el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la totalidad parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto induce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habría estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye un aprendizaje que podría ser duradero miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir un colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia.
Bien, vamos a explicar este párrafo. Cuando dice el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo, nos quiere decir que un solo cambio de percepción, ya que los milagros, como hemos dicho, son cambios de percepción, puede este cambio reemplazar años de aprendizaje. El curso nos dice que el tiempo es solo una herramienta para el aprendizaje, pero no es realmente necesario. Por ejemplo, imagina que una persona vive con resentimiento hacia alguien por años. En un instante decide soltar el rencor y ver con amor. Lo que pudo haber tomado décadas de terapia se disuelve en un solo instante. El punto clave que podríamos destacar es que el milagro no cambia los eventos, solo cambia la percepción sobre ellos. Podríamos reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo he creído que necesito para sanar? Cuando en realidad podría elegir soltar ahora. Otra de las frases importantes en este párrafo es la que nos dice en relación al plano longitudinal y horizontal, que dice: en el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la totalidad parece requerir un tiempo casi interminable. El curso aquí nos dice que en nuestra percepción del tiempo parece que el despertar es un proceso largo. Creemos que la evolución es progresiva, que es lineal, que es lenta, pero esto no es real, sino solo una percepción del tiempo. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, la idea de la igualdad ha tardado siglos en integrarse, pero un solo cambio de percepción puede hacer que lo que parecía imposible ocurra de inmediato. Como punto clave podríamos destacar que el tiempo no es la barrera real, la mente lo es. Como reflexión en este apartado, te sugiero una de las preguntas para cuestionar, para apuntar en este libro terapéutico, en este cuaderno terapéutico que te propuse al principio del podcast, en la introducción. Y es la siguiente: ¿estoy esperando que el tiempo me cambie o estoy dispuesta a cambiar ahora? Otra de las frases importantes en esta sección es la que nos dice lo siguiente: el milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Este es uno de los conceptos más importantes del curso. El tiempo horizontal lo entendemos como la historia de vida, la historia personal, el proceso del aprendizaje paso a paso, mientras que el tiempo vertical es el instante presente donde ocurre el milagro, ese que se nos pasa continuamente. Un ejemplo práctico sería: puedes pensar en necesitar años para soltar una creencia limitante, pero si en ese instante o en este instante eliges ver con amor, el tiempo deja de ser un factor. Así que un punto clave en esta sección es que el milagro no es gradual, es inmediato. Y reflexionando te comparto una frase para pensar.
Si el tiempo es solo una percepción que me impide cambiar ahora. La siguiente frase, una de las últimas ya de esta sección, es la siguiente. El milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Aquí el curso nos dice algo impactante, y es que el milagro colapsa el tiempo, haciendo innecesario un aprendizaje largo. Por ejemplo, una persona que ha vivido con miedo toda la vida, de repente experimenta una certeza absoluta. Todo su aprendizaje sobre la confianza queda colapsado en un solo instante de claridad. Un punto clave aquí es que no es el tiempo el que nos enseña, es la disposición a ver diferente. Otra reflexión que te comparto para este cuaderno terapéutico y para pensar sobre tu vida, sobre los aspectos que consideres que te gustaría cambiar, es la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesta a permitir que el aprendizaje ocurra en un instante? Continuamos ya con la última frase importante de este último párrafo de la sección, terminando ya con la sección que nos dice: hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Esta frase nos recuerda que aunque el milagro es inmediato, aún lo experimentamos dentro del marco del tiempo. Aunque el despertar es atemporal, seguimos viviendo en el mundo de la forma. Es como si viviéramos en dos niveles al mismo tiempo. El nivel donde ya somos completos y un nivel donde aún creemos estar aprendiendo. Un punto clave aquí a señalar es que el milagro no nos saca del mundo, pero nos permite experimentarlo con una percepción diferente. La última reflexión por ahora es: si ya tengo acceso a la paz ahora, ¿qué me impide experimentarla? Analizando desde la psicología profunda este último párrafo, nos podría decir que el milagro es similar a los momentos de insight, donde un cambio en la percepción transforma instantáneamente la psique. Desde la psicología transpersonal podríamos verlo como un estado expandido de la conciencia donde el tiempo se vuelve irrelevante. Un punto clave a recordar sería que cuando la mente está lista, el cambio ocurre sin esfuerzo. Analizándolo desde el plano más espiritual, este nos señalaría que el tiempo no es un obstáculo real, solo una creencia. El cambio ocurre cuando nos permitimos ver con claridad. No hay proceso más rápido que un milagro. El tiempo no es el maestro. La disposición de ver diferente lo es. Y terminamos con un ejercicio final para integrar esta enseñanza, en la que te propongo pensar en algo en tu vida que crees que tomará años para sanar. Pregúntate: ¿estoy dispuesta a ver esto de otra manera ahora mismo? Imagina que en un solo instante tu percepción cambia por completo. Es el colapso del tiempo. Ese es el milagro.
Hemos llegado al final de la sección 2 del primer capítulo. Te doy la enhorabuena si has llegado hasta aquí y además te recuerdo que aunque los episodios del podcast te resulten largos, recuerda que esta es una enseñanza que toma tiempo, que no es una enseñanza para consumir rápidamente, sino que es una enseñanza para darte espacio, para empezar a integrar los conocimientos y verás cómo muy pronto serás capaz de aplicar la enseñanza de un curso de milagros a la vida cotidiana. Hemos aprendido hoy que la revelación nos muestra la verdad, pero que el milagro nos entrena a verla. Que el tiempo es solo real en nuestra percepción, pero no es un requisito para sanar. Y que el milagro es una corrección en la percepción que nos libera de la ilusión del tiempo. Para cerrar el episodio me gustaría señalar que no necesitas esperar años para despertar. Puedes elegir recordar ahora. Como siempre, en cada finalización de cada episodio, me gusta terminar dejándote una de las canciones que he creado con una aplicación personalizada con canciones y letras seleccionadas del propio manual de un curso de milagros. Hasta entonces te invito a que te suscribas, le des a la campanita si quieres recibir los episodios nuevos y nos vemos en el siguiente episodio. Hoy quiero hablarte del camino donde el alma encuentra su destino. Es un viaje profundo y sereno que te invita a sanar, a estar pleno. Un curso de milagros en el corazón, una luz que ilumina nuestra razón. Deja atrás la culpa y el miedo y abraza la paz en cada segundo. Sanar con un curso de milagros es despertar y dejar ir el dolor. Sanar con un curso de milagros es recordar que todo es amor. Sanar con un curso de milagros es despertar y dejar ir el dolor. Sanar con un curso de milagros es recordar que todo es amor. El perdón, la llave de la sanación, libera el alma, trae liberación. Cuando ves al otro como a ti, la paz llega y todo lo puedes vivir. Mirando en tu interior, la verdad florecerá, el ego se desvanece y la luz reinará. Es un proceso, paso a paso. Sanar es un arte, un acto de abrazo. Sanar con un curso de milagros es despertar y dejar ir el dolor. Sanar con un curso de milagros es recordar que todo es amor. Con cada pensamiento transformado, la vida cambia, todo es renovado. Es un viaje hacia el alma y el ser, donde el milagro siempre puede renacer. Sanar con un curso de milagros es despertar y dejar ir el dolor. Sanar con un curso de milagros es recordar que todo es amor. Sanar con un curso de milagros es despertar y dejar ir el dolor. Sanar con un curso de milagros es recordar que todo es amor. Con cada pensamiento transformado, la vida cambia, todo es renovado. Es un viaje hacia el alma y el ser, donde el milagro siempre puede renacer. Sanar
vida sé que siempre fuiste en unidad, en paz y en amor.